Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio Mapping, donde mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora Aletia Velasco estaremos compartiendo con ustedes diversos temas donde nos encanta de verdad recibir siempre todos sus comentarios. Y pues bueno, con el gusto de siempre, ¿cómo estás, Lore? Muy bien, ¿y tú, Ale? También, muchas gracias. ¿De qué va el programa? Pues hoy vamos a hablar de la importancia, de la importancia, de la importancia de la formación del liderazgo. De liderazgo, exactamente. Así es. Es que yo creo que empezaría yo con esta pregunta que normalmente se hace cuando se habla de liderazgo, que dice, los líderes nacen o se hacen, ¿no? Entonces, hay esta discusión de que si verdaderamente a la hora que estás hablando de un gran líder es porque ya nació con estas cualidades maravillosas que les permiten ser un gran líder. O si en el camino vas generando ciertas habilidades que te van haciendo un buen líder. Y para responder eso, ¿no? Es como huevo o la gallina. Exactamente. ¿Qué fue primero? La verdad es que ciertamente hay gente que nace con habilidades natas. Es impresionante cómo pueden llegar a desarrollar ciertas cuestiones de liderazgo sin el mayor afán de hacerlo y sin ningún estudio previo a base de observación, experiencia, y que además a lo largo de su vida tú los vas viendo, ¿no? Cómo desde chiquitos van tomando ciertas actitudes de líderes y que dices, oye, tiene 8 años y ya se organizó el partido de básquet y ya hizo ya, ¿no? Equipos y demás. Eso es notable. Lo que no significa que cualquier otro ser humano que no tenga esas habilidades ya de cuna no pueda llegar a obtenerlas. De cuna, me encantó la expresión. Viene un líder de cuna. Viene un líder de cuna y entonces es como, chin, yo no nací con eso, ¿ya fue? Ya fue. No, eso no es así, eso no funciona de esa manera. O sea, también tienes la posibilidad de prepararte, de capacitarte y de adquirir lo necesario, o, más bonito aún, de darte cuenta qué es lo que no vas a poder obtener. O que te costaría mucho, mucho trabajo llegar ahí y entonces entras en la bonita posibilidad de acercarte y hacerte gente que pueda cubrir esos espacios, porque de eso se trata también el liderazgo, darte cuenta cuáles son las habilidades, cualidades o facultades que no tienes y que difícilmente vas a llegar a adquirir. Exacto. No, y además inclusive estos líderes de cuna, me encantó, sí. También necesitan desarrollar ciertas habilidades, porque llega un momento ahora sí que en esta carrera de liderazgo donde solamente que te sigan ya no es suficiente. O sea, sí impacta mucho, tienes una grandísima ventaja sobre otras personas porque de una manera natural vas a tener ese apoyo, sí, ¿no? Que se necesita, pero de repente este apoyo y sí vamos contigo no alcanza para lo que el liderazgo requiere. Y hemos hablado muchas veces de que conforme vas aumentando, sobre todo cuando hablamos de empresas, ¿no? En los niveles jerárquicos, el liderazgo cambia. Sí. Y cambias de un nivel operativo a un nivel estratégico. Y creo que este liderazgo de cuna no viene con el liderazgo estratégico. Es que justamente eso. O sea, hay un liderazgo o ciertas habilidades, liderazgo de cuna, ¿no? Que tiene sus límites. Entonces, no es lo mismo organizar un partido de básquet y ponerte de acuerdo con unos cuantos y ver a quién te conviene tener en tu equipo, a de verdad ya tener estrategias que van más allá de lo que puedes tener de cuna. O sea, ya eso va un poquito más allá. Eso sí es aprendido, eso sí es desarrollado, esas sí son tácticas, es más a nivel de observación. Por ejemplo, les vamos a platicar, ¿no? De un primer caso, de una persona que nosotros conocemos dentro de una empresa grande, muy importante en México. Cuando digo grande, estoy diciendo grande. O sea, sí, muy grande. Muy grande. Es de hecho parte de un corporativo enorme a nivel mundial. Y bueno, esta compañía, de esta persona que les vamos a platicar en particular, esta persona tiene mucho tiempo o tenía mucho tiempo colaborando muy de cerca con la que hoy ha subido de puesto y de nivel y demás, y que hoy en un nivel jerárquico pues está, digamos que casi que en la cúspide, ¿no? Y entonces esta persona que siempre trabajó con esta otra de la mano, observando cómo se desarrolla, todas las cosas que hace, las tomas de decisiones, o sea, trabajando de verdad como su mano derecha, pues inmediatamente la otra persona asciende, pues ella también, ¿no? Escala, sube, cosa que era lo esperado, era lo natural. La sorpresa es
que probablemente en estos primeros tiempos donde a ella le toca hacer este ascenso, no se está viendo el resultado que se esperaba. Y un poco la sorpresa viene de, ¿pero cómo? Si ya se sabe toda la operación, ¿pero cómo? Si siempre ha tratado con la gente, ¿pero cómo? Si siempre estuvo cerca de la toma de decisiones, ¿no? ¿Pero cómo? Si ella sabía cómo se manejaba esto. Sí, pero no es lo mismo. Uh-huh. No es lo sí, mismo. porque al final es este cambio, o sea, pasas de la parte operativa, donde operativamente tienes perfectamente controlado todo, donde sabes, tu líder casi que ya le puedes leer hasta el pensamiento, decir, ahorita me va a pedir esto, entonces lo necesita así, le tengo que hacer 3 puntitos, 2 rayitas y así va a quedar feliz. A decir, ¿cómo transfiero esa parte de ya no ser esta persona operativa a empezar a generar esas estrategias que me van a permitir controlar todo lo que hay que controlar, porque cada vez que subes, pues hay que controlar, o tienes que supervisar, o tienes que hacerte cargo de muchas más cosas, que eso creo que es lo que de repente se pierde de vista. Y que quede clarísimo, o sea, de este personaje que le estamos hablando, es un monstruo operativo. Uh-huh. O sea, tiene una calidad y una capacidad y una destreza que de verdad nos deja a muchos con la boca abierta, uh-huh, de cómo ejecuta. Pero de repente, cuando ya es este monstruo maravilloso de la ejecución, el que tiene que empezar a generar estrategias, decisiones y sobre todo momentos. O sea, es que eso es increíble, es lo que hemos podido observar, ¿no? O sea, este momento como si fuera el director de orquesta, uh-huh, ¿no? Exacto. O sea, el momento donde tiene que caer cierta cosa, el momento donde va a ser más álgido y complejo, el momento donde tiene que ser más delicado, el momento donde tienes que poner más atención y que todos estos momentos tienen que ir acompañados de grandes decisiones, pues no se nota, ¿no? No se le da. No se le da. ¿Qué significa? ¿Que nunca lo va a poder lograr? No. De hecho, tiene una gran ventaja. O sea, el tener esta parte tan fuerte a nivel de ejecución le da muchas ventajas, porque evidentemente el nivel de experiencia que tiene es muy vasto. ¿Qué tiene que hacer? Facultarse en el liderazgo. Uh-huh. O sea, aprender. Sí, exacto. ¿No? Necesita un taller muy importante de liderazgo. Sí. Y en el desarrollo y manejo de gente. Parece mentira, pero de repente cosas como manejo de conflictos, que además existen en mil talleres que se dan por ahí de manejo de conflictos, ¿no? Cuando están formando equipos, trabajo en equipo, queremos uno de manejo de conflictos. Uh-huh. Y pareciese que es algo que toda la gente ya debiera dominar en ciertas escalas. No son los mismos conflictos. A nivel de estrategia ya no se están encontrando con las mismas complicaciones, con el mismo bache, ya es otro tipo y otra observación, ya no es esa parte donde no solamente es no confrontar, ¿no? Sino de verdad escuchar, entender qué es lo que el otro necesita, ya no es imponer bajo la orden de la ejecución que tengo que hacer, sino de verdad comprometer a que el otro se sume a mis decisiones para que vaya en la misma dirección. Y entonces empiezas a ser un líder que inspira, no un líder que nada más manda. No, y además esta parte de lo que hemos hablado, que un equipo sin conflictos es un equipo que no funciona. Correcto. O sea, al final no es solamente el manejo de conflictos, ¿no? De cómo voy a manejar que no haya conflictos, es cómo voy a generar los conflictos necesarios uh-huh. para que la organización se mueva hacia donde queremos mover. Se desarrolle. Además, ni siquiera es como el seguimiento, ¿no? O sea, en esta parte operativa sí necesito evitar los conflictos y necesito manejar cómo los cosas. Genero. En la parte estratégica es de qué manera voy a generar conflictos para que este equipo se pueda mover de una manera mucho más ágil. Fíjense nada más qué interesante, ¿eh? Desde la parte que ejecuta es siempre evitar ciertas cosas que puedan dañar la ejecución, ¿no? El camino, el desarrollo. Y desde la parte estratégica es qué conflictos voy a generar para que todo mi equipo desarrolle talento, desarrolle habilidades y que entonces al solucionar estos conflictos que estoy generando, uh-huh. nos va a permitir llegar al lugar donde queremos. ¿Y a qué nos referimos con conflictos? Porque van a decir que todavía estamos locos, que cómo van a generar conflictos. Conflictos es cuando cada quien desde su perspectiva es capaz de opinar y ver diferentes puntos de vista, diferentes ángulos de lo mismo. Y entonces, como tengo ya en esta parte estratégica los mejores de los mejores, lo que yo necesito es que ellos aporten todo ese conocimiento y experiencia, lo pongan en el medio y lleguemos a un acuerdo. Porque si no tienes
la cooperación de todo este equipo, o sea, de todo tu equipo directivo, y verdaderamente comprometidos en esta parte de yo no voy a soltar lo que yo estoy viendo hasta que no me demuestren lo contrario. ¿Cómo llegas a ese punto, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que es necesario generar estos conflictos, por eso es que es tan importante que un equipo directivo y a un equipo estratégico se acostumbre a tener conflictos y que se acostumbren a ver, y no es un tema de democracia, además. No es porque cuando entran, o sea, votemos para ver. Porque es que luego eso es lo que sucede. No, Muchos equipos es, bueno, vamos a votar para ver quién cree que es la mejor opción. No, o sea, ya ni siquiera es esa democracia. O sea, ya no es un tema de vamos a votar, es vamos a poner en la mesa todo lo que existe y vamos a ver el menor riesgo, vamos a ver. Se hace todo un análisis, ¿no? De repente hay situaciones muy complejas que aparte es eso, o sea, ya en este nivel de liderazgo, debieras tener la habilidad de poder discernir, ¿no? El decir, oye, tengo estos dos conflictos, ambos son urgentes, o estas dos situaciones, no conflictos, ambos son súper urgentes. ¿Cuál voy a hacer primero? ¿Puedo delegar? ¿No puedo delegar? Bueno, pues también empieza a fijarte cuáles serían las consecuencias posteriores, ¿no? De resolver uno primero que el otro. Y el que tú vayas formando a tu equipo en este tipo de decisiones, pues también es importante. Así es. ¿No? Entonces, abusados con esa parte, como bien dice Lore, que bueno que lo tocaste porque yo ya me iba a seguir. Y sí, es que nosotras entendemos ya ese nivel de conflicto estratégico, justo como lo que les está explicando. No es el generar bronca, no es ¿dónde saco pelea para que? No. Sí. ¿Cómo le hago para que se lleven muy mal dentro del equipo? Es simplemente proveer espacios, momentos y confianza para que entonces todo el mundo pueda de verdad dar un ángulo distinto de vista sobre una cosa que se ha venido haciendo de cierta manera que quizá no está dando el estirón para llegar a la meta que estamos buscando. Y que entonces a través de este conflicto de perspectivas podamos llegar a un acuerdo. Y justo lo que sea Lore, no se trata de, bueno, a ver, voten por cuál voto. Sí, no es un tema de votación. Tiene que ver con un análisis. Sí, no es de, aquí nos llevamos todos bien y como todos votamos por el azul, será el, no, espérate. No, es una cuestión de análisis mucho más profunda. Sí, y se requiere además algo que tú dijiste, grandes niveles de confianza. O sea, no puedes tener un equipo con conflicto y hacemos también la diferencia. Conflicto no es pleito. O sea, siempre decimos, aquí no vienen a pelearse. Vienen a tener discusiones inteligentes. Y una discusión inteligente es aquella que llega a un mejor lugar que cuando empezaste la discusión. Siempre. Porque si discutes y estás en un peor lugar, no fue una discusión inteligente. Fue un pleito. No, o sea, peleaste. Te peleaste y listo, y qué mal por ti, ¿no? Nadie gana. Pero en una discusión siempre habrá que tener un mejor fin del inicio. Exacto. Entonces, ese es un bonito concepto, para hacer la distinción muy clara entre pleito y conflicto. Exacto. Entonces, es más, la invitación que nosotros siempre les hemos hecho, ¿no? Es lleven a sus vidas un mejor nivel de conflicto. Dejen de pelear en las cosas que han peleado durante años y empiecen a tener conflictos. ¿Por qué? Porque esto les genera mejores niveles de problemas. Y lo que siempre les hemos dicho, cada vez preocúpate por tener problemas de más alto nivel. Sí. O sea, no los vas a poder eliminar de tu vida. Eso ya es un hecho. Eso ya. Tenemos que asumirlo y decir, mi vida estará llena de problemas de aquí a tal. Llena me refiero a que no es como que todo el tiempo tienes problemas y no, tienes tus espacios de felicidad. Pero me refiero a que no es posible que pases un largo periodo sin que haya algo chiquito, grande, más complejo en el trabajo a nivel personal, con amigos, siempre vas a tener algo. Pero lo que sí puedes hacer es siendo más selectivo con la clase de problemas que estás enfrentando. Como decimos, eleva la calidad de tus problemas. O sea, sí, ¿no? Y eso es elegir. Sí. O sea, esto es tan pequeño, a ver, ¿cómo lo puedo hacer más interesante? ¿Valdría la pena subirle de nivel? ¿Valdría la pena tener como me deshago de estos? ¿No? Exacto. O sea, me voy a deshacer de todos estos problemitas. Es que justo a eso iba mi comentario. O sea, habrá unos que por más que tú le quieras echar ganas para subirlos de nivel, son tan absurdos que entonces tú mismo te vas a dar cuenta que esto no vale la pena elevarlo, esto es como, me lo quito del camino. ¿Para qué lo quieres? No te preocupes por eso. Agarra los que de verdad te reten, ¿no? Los que de verdad te pongan a prueba en muchos sentidos. Sí. Bueno, esa es una invitación si quieres, pero tampoco es tu obligación. Sí, si quieres tener tus problemitas. Sí, nos estamos oyendo muy mandonas, decir, elévalos a fuerza. No, pero una de recomendación siempre decimos, eleva la calidad de tus problemas. O sea, eleva de verdaderamente por lo que te vas a estar preocupando, pues, más adelante. Sí, ¿no? Sí. Justo ayer hay una chava
una empresaria gringa, que no me acuerdo cómo se llama, que tiene sus podcasts y sus cosas, y decía que cuando tú agarras, o sea, dice, haz un proyecto de aquí a 2 años, ¿no? O sea, ve y haz tu proyecto de ver cómo quieres verte en 2 años, qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer, todo, ¿no? Toda la planeación estratégica. Ahora, realízalo en 6 meses. Out. Me dice, eso es lo que debes de hacer. Esos son problemas de alto nivel. O sea, eso es elevar la calidad de tus problemas. Claro. Es decir, esto que yo ya planeé. Entonces, ¿cuáles son las acciones que voy a tener que hacer? Mejorar, impulsar. Para que esto que en esta gran planeación estratégica, y que todo el mundo te dice, te vas a tardar 2 años, vas a hacerlo, lo voy a hacer en 6 meses. Qué interesante. O sea, eso nos referimos cuando dices, eleva la calidad de tus problemas. Métele presión. O sea, no te quedes guango de, ay, lo iré haciendo, no pasa nada. No, sí pasa. Pasa que tu vida se quede estancada en problemitas casi resolviendo sin ningún problema a lo largo de los años en vez de desafiar, ¿no? Tu cerebro y tu habilidad de desarrollo y crecimiento. Exacto. Pero recuerden, es solo una invitación. No, si quiere. No estamos forzando a nadie, ¿no? Si no quiere, no lo hagan. Exacto. No se preocupen. Y otro caso que tenemos, que fíjate, ¿no? En cuestiones de esto de liderazgo, de por qué es importante ir entrenándote, formándote en cuestiones de liderazgo. Tenemos otro caso de otra empresa muy interesante también, una empresa grande, que también es transnacional, viene también de las Europas para acá, trae gente también de toda Latinoamérica, y bueno, pues nosotros nos toca trabajar con el equipo aquí en México. Y el que preside toda esta hazaña en México es un líder maravilloso, de verdad, con una fuerza que pocas veces hemos visto, pero sobre todo de cuna. O sea, nos queda claro que él es un líder de cuna en muchos aspectos, aunque también nos hemos dado cuenta y hemos podido observar que tiene muchas cosas muy aprendidas y desarrolladas a través de la experiencia. Un personaje con una inteligencia sobresaliente, con una capacidad de escucha, pero sobre todo lo que más nos llama la atención es la capacidad que tiene de observar las cosas que están por venir, el desafío que se va a poner enfrente antes de que exista realmente el desafío. Él es capaz de verlo, de ver los caminos, de ver las aristas y de ver todas las posibilidades que tiene de solucionarlo con las herramientas que tiene. Sí, la parte estratégica. Es que eso está cañón, porque es capaz de volarse como cualquier otra persona, de no, yo haría, así, pero no tienes todo eso. O sea, todas esas herramientas no las tienes. Aquí lo importante de lo que él hace y de lo que hablamos que nos llama muchísimo la atención es que es capaz de generar estrategia para solucionar algo que ni siquiera está viendo todavía, que ni siquiera se ha enfrentado a ese desafío, pero que es capaz de darse cuenta que ahí va a estar, cuáles son las posibilidades y además de hacer uso de las herramientas que tiene en este momento. Eso de verdad es que wow. Sí, el de cuna trae una mente estratégica muy brillante. Muy cañón. O sea, eso sí es muy impresionante. Pero justamente el tema aquí es que acuérdense que como líderes, una de tus principales funciones es generar nuevos líderes. Entonces, para que él pueda generar nuevos líderes, necesita aprender a compartir esta capacidad que tiene. Y muy probablemente a quien se lo comparta y a quien le enseñe cómo lo ve, no alcance los niveles que tiene esta persona, porque sí es sobresaliente. Sí. Pero al menos podrá empezar a enseñar qué es lo que él está viendo y para que las otras personas entiendan, ¿no? O sea, desde dónde lo hace. Claro, esa es una, que esa para mí sería la primordial y la fundamental, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, la principal actividad de un líder no es llevar al equipo a los objetivos, no, esas ya son segundas. La principal actitud de un líder es la formación de otros líderes. Y para esto tienes que enseñar. Y a veces la velocidad con la que este tipo de líderes se mueve es de verdad como un tren bala. Sí, como un tren bala, y entonces los otros van en jeep al lado, pues es como, ya no lo vi, ya no supe, entonces es obligación de ellos bajar un poco el ritmo para ir enseñando. Esa es una, que repito, para mí también es como la primordial, pero la otra es, eventualmente le estás resolviendo todo tu equipo, o sea, vas a una velocidad tal que lo único que estás haciendo es ejecutores, extraordinarios, puede ser que muy buenos ejecutores, pero también eso a la larga, y eso es una de las conversaciones que tuvimos con él, a la larga cuando el equipo, porque justo la empresa está en un momento de expansión y se han ido acomodando poco a poco, pero están a un par de meses de que esto explote de verdad de manera exponencial. Entonces, si él llega a ese momento de expansión exponencial
Ya te quedaste muda. ¿Qué me pasa? Si llega ese momento, se le va a complicar mucho el camino. Sí, no, o sea, va a haber, nosotros vemos dos caminos, o truena él, o truena su gente. Claro. Y aquí no es por la gente, ¿eh? O sea, cuando decimos se le va a complicar, no es, ay, por el equipo que tiene. No, no, no. Tiene un equipo muy capaz, tiene un equipo suficiente, porque no son 3 personas, o sea, tiene un equipo vasto, tiene un equipo robusto, tiene un equipo que tiene muchas habilidades, unos más que otras, diferentes habilidades que se pueden combinar, pero aquí el rollo es, si no te ven ni por dónde vas, pues ¿cómo voy a seguir tu liderazgo? Entonces acuérdense que el liderazgo se hace en base a la gente que opera con nosotros, a la gente que colabora con nosotros. Entonces tú no puedes ser, o sí puedes en tu mundo, ¿no? Líder de nada. O sea, yo soy el líder de nadie, sí. ¿No? Yo voy a liderar a 0 personas. Pues no, suena extraño, ¿no? Bueno, puedes liderar tu vida, también es otro tipo de liderazgo. Pero solito, momento, no, pero estamos hablando de liderazgo empresarial. Oye, y si vas a esa velocidad también en tu vida, pues es como... Sí, también vas dejando a todo mundo atrás. Sí, el tema es que sí, o sea, sí tienes que aprender a frenarte tantito, y no se trata de ponerle un freno a él. No. O sea, se trata de decir, sí tienes, o sea, habrá cosas, porque además esta capacidad estratégica que tienes tan importante, habrá cosas que no pueden esperar y que tú estarás generando ese camino para que tu equipo llegue a ese lugar, pero habrá otras cosas en las que sí vas a tener que empezar a facultar a la gente para que vayan ellos resolviendo, porque además, entre más compleja sea la operación, más decisiones estratégicas tendrá que estar tomando y tendrá que estar menos metido en la operación. Exacto, o sea, no te quiero en el aquí y en el ahora, te quiero allá, y más cuando tienes habilidad de cuna. O sea, si él tiene ya esa habilidad que a muchos nos cuesta desarrollarla, o sea, qué desperdicio sería tenerlo con las manos en la masa. Exacto. ¿No? Él tendría que estar viendo ya a quién le van a seguir vendiendo la cantidad de cosas que venden. Sí. ¿No? Entonces, sí, es muy importante. O sea, este tema pero además es curioso porque cuando uno nace, o sea, cuando vas creciendo, crees que toda la gente piensa y ve las cosas igual que tú. Y en este tema de las habilidades de cuna, crees que todos son capaces de hacer lo mismo que tú. Y conforme vas avanzando, dices, no, o sea, creo que no, o sea, y sin creerte más que nadie, ¿no? O sea, sí, sino no. Simplemente, es decir, yo soy capaz de ver ciertas cosas que otros no pueden ver y otros son capaces de ver ciertas cosas que yo no puedo ver. Y entonces, en ese sentido, es como detente, ¿no? O sea, sí necesitas de repente dar mayores explicaciones, sí necesitas generar esos espacios, sí necesitas generar estrategias que les ayuden a ver ese tipo de cosas, sí necesitas, si una mente no lo tiene, pues entonces estos espacios de conflicto, donde entonces entre 3 y 4 van a lograr llegar al mismo lugar que tú logras hacerlo de manera solitaria. Y natural y rápida, sí, además. Exactamente, instantánea. Y flash. Es que sí no saben qué impactante. Muy cañón. Entonces, sí, eso es, pero volvemos nuevamente al tema del autoconocimiento, ¿no? O sea, tú como líder necesitas empezar a conocerte de tal manera y empezar a conocer a tu equipo de tal manera que empieces a desmenuzar cuáles son esas partes que tu equipo necesita, cuáles son esas partes que tú necesitas compartir y de qué manera lo tienes que hacer. Absolutamente. Y antes de compartirles un tercer ejemplito de la gente con la que trabajamos y hemos observado este tipo de liderazgo, vamos a mandar saluditos a la gente que está por Facebook desde REC Radio Empresarial. Alex, muchas gracias por vernos. Estoy un poquito ciega, hoy no me puse mis lentes. No, yo no veo nada, así que... Y trae lentes, ¿eh? Pero son de cerca. Pero muchas gracias, Pati. Pati, también estamos viendo tu comentario. Pati, muchísimas gracias. De verdad, a todos los que nos acompañan y ya también estamos saludándolos por otras plataformas. Qué lindos. Y que siempre estén mandándonos, pues, con mucho interés todos sus comentarios. Y me encanta que de repente dicen, oye, yo no estuve tan de acuerdo en esta parte y demás, porque yo pienso tal. Eso también a nosotros lo que nos genera es ese bonito conflicto del que les estamos hablando, porque al final es otro ángulo, otro punto de vista que siempre nos alimenta y que, aunque ustedes no lo crean, muchas veces, sobre todo en las horas de auto, venimos Lore y yo como diciendo, oye, sí es cierto, lo que dijeron esto no lo había pensado así, ¿qué tal? A ver, observémoslo esto en el siguiente equipo de trabajo, a ver qué tal funciona, ¿no? O cómo se revoluciona.
Entonces, es bien importante para nosotros todos sus comentarios y su apoyo. Gracias por ello. Y aquí tenemos a Hammer que se cambió del... Sí, qué bien lindo, que en vez de... Sí, se movió. Lo habíamos mandado ya al personal y no, ya está por Mapping MX, así que felicidades, gracias. Felicidades a nosotras por tener esta bonita audiencia y gracias a ustedes. O si tienen alguna fecha importante que celebrar hoy, también felicidades. Sí, exacto, felicidades a todos los que celebran algo. Oigan, y esperemos que hayan pasado un fin de semana muy mexicano, patriótico, muy celebrado y muy a gusto. Y pues bueno, fíjense, tenemos otro ejemplo ahí de otra persona, de otro personaje que muy cercano. O sea, él nació como muchos de estos líderes que van creciendo y que van saliendo de las propias filas de la empresa, ¿no? Y entonces era una persona muy querida, era una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar y ven, te apoyo, ven, te hago, oye, ¿cómo está tu niño? Oye, tu perro, corriste el maratón, o sea, con todo el mundo tiene que ver, con todo el mundo se asociaba, con todo el mundo ayuda. Y empieza a crecer. Y entonces lo que le empieza a ocurrir a esta persona, porque tiene un liderazgo muy lindo, tiene un liderazgo muy cálido, tiene un liderazgo apapachador, pero no quiere decir que sea flojo, o sea, me refiero a que no es guango su liderazgo, ¿no? O sea, tiene un liderazgo sólido desde nuestro punto de vista, pero le ha pasado factura esta cercanía tan... ¿cómo? Es que no puedo decir que sea exagerada porque es buena, pero me parece que él en el momento en el que llega a un nivel más alto se da cuenta que las cosas que tiene que hacer, que la información que está llegando a él no es posible compartirla como antes lo hacía. No es posible tomar las mismas decisiones desde esta parte linda de la ejecución a esta parte linda de la estrategia. Y él tiene que aprender. Y eso le pasa factura. Y mucha gente de repente, esta gente cercana a él que compartía y convivía, de repente ya eran los comentarios como, ya se le subió, desde que es jefe ya no quiere estar aquí, ¿no? Ya no come con nosotros, ya es de otro nivel. Y entonces el equipo, lejos de sumarse, se empieza a retraer, ¿no? Y se empieza como, pues ahora tú solo, ahora tú ve, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de liderazgos? Y por eso decimos es bien importante la formación, porque es importante fomentar el liderazgo. Ciertamente hay cosas que a ciertos niveles no se puede compartir información, o sea, hay cosas que solamente tú sabes y listo y ya, son cosas muy delicadas, pero lo que sí puedes hacer es justo comentarles eso. O sea, sí puedes tener esta cercanía y esta apertura donde decíamos, ¿no? Un equipo que no tiene ese nivel de confianza no va para ningún lado. Y la confianza no es de piquete de ombligo. O sea, la confianza no es de, ay, cuéntame todo, ay, tú dime, ay, ¿qué me espera? Ay, mis vacaciones, ay, échame la mano con, no, o sea, es otro nivel de confianza donde claramente empiezas a poner cuáles son tus propias obligaciones y si tú lo compartes con el equipo y lo haces de verdad, de una manera genuina, donde no hay nada que ocultar, salvo la información que no puedes compartir, pero me refiero a que tú como persona los desafíos que estás enfrentando, probablemente tu equipo lo tome de mejor manera. Entonces, si por alguna situación te ha pasado eso, recuerda que siempre recurrir a estos espacios donde puedas ser abierto y franco y decirles, oigan, estoy en un nivel de aprendizaje. La verdad es que me ha sorprendido mucho todos los desafíos que me estoy encontrando y hay unos de ellos que no sé cómo resolver. O sea, no tengo todas las respuestas. Voy a necesitar de mucha de su ayuda y tendrán que entender que hay cosas que no puedo compartir con ustedes, no porque no quiera, sino porque así se me ha solicitado, ¿no? Entonces, ayúdenme en esta parte. O sea, hay maneras, ¿no? De acercarte al equipo y de trabajar ese tipo de liderazgo en esa transformación y en ese proceso. Sí, o sea, al final es que los cambios generan movimiento. O sea, además, como líder no puedes esperar que tengas un movimiento y sigan las cosas tal cual como eran en un inicio, ¿no? Y siempre este tema de por qué, si vienen de un equipo y de repente escogen a alguien que se vuelva líder de ese mismo equipo, de repente eso genera como muchos conflictos. Sí, dentro de las empresas, es como de las principales razones, siempre cuando tenemos talleres y así, pedimos información, ¿no? O sea, de, a ver, explícanos de qué viene, cómo le ha ido, su equipo, qué tal, no sé qué. Y uno de los principales conflictos, o de los que nos encontramos muy comúnmente, es decir, es que él era antes jefe eran iguales y ahora es su jefe, y entonces eso genera un conflicto horrible. Sí, pero no es siempre solo culpa del líder. Correcto. ¿No? O sea, al final, cuando a ti no te
a lo mejor tú estás esperando un ascenso que no llega, acuérdense que siempre tenemos una parte de responsabilidad en todas las cosas que hacemos. Chica, mediana, grande, ¿no? O sea, puede ser de cualquier manera, pero sí es esta parte de o sea, en mi actuar o en mi entrega de resultados o lo que yo estoy haciendo, de qué manera no, o sea, qué fue lo que me faltó para que no se fijaran en mí. Uh-huh. Y pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Pero eso sería tema de otro programa, completamente. Pero bueno, aquí tenemos... Podríamos hablar después de algo así. Sí, exacto. ¿Por qué no me ponen en el radar cuando pienso que lo tengo todo? Sí, y en este tema de liderazgo, ahorita también tenemos un proceso muy complejo, donde hay un líder que es bueno en su trabajo, que está generando resultados, pero que los otros del equipo, o sea, ejecutivo, el equipo de directores no lo están viendo. Uh-huh. Y eso no tiene que ver ni siquiera con su trabajo, sino simplemente tiene que ver con que nos están entendiendo. Y esta parte del conflicto nos está dando. Exacto. Bueno, o sea, ni siquiera la comunicación, ¿no? Exacto, ni siquiera se hablan, ¿no? Eso, sí, o sea, ni siquiera hay como un intercambio. Sí, todos los intercambios de ideas que existen es para ponerse unos contra otros. Y eso genera unos conflictos muy importantes dentro de las empresas. Y te das cuenta que gente valiosa de repente no es valorada por una falta de entendimiento. Y no es problema de comunicaciones, no se saben comunicar, no. Aquí es justamente una falta de entendimiento, una falta de comprender cómo funcionamos los seres humanos y de que cada uno está switchado de manera diferente y hay como cuestiones en común que si las entiendes, ya entendí por qué hace lo que hace y no lo hace de otra manera y yo le estoy exigiendo que haga las cosas de una forma en la que no es posible para él o no es sostenible. O sea, yo creo que más que nada, posible, es sostenible. Porque sí es posible, sí. O sea, hay cosas que no dicen, no, es posible, sí es posible con mucho esfuerzo, entonces eso lo hace insostenible. En ese sentido, siempre les ponemos ejemplo, ¿no? A los equipos de trabajo de, a ver, para que entiendan por qué decimos que no es sostenible, aunque sí es posible, y luego se confunde un poco esa, ¿no? Siempre les decimos, a ver, ¿tú puedes caminar de puntitas? O sea, como ser humano eres capaz de levantarte en puntitas. Ah, sí. Ok, ¿cuánto tiempo? Y hay gente que dice, no, yo 5 minutos. Uh-huh. Y hay otros, los más de sportis, son los que, no, yo sí me puedo echar 2 horas de puntitas. Le dije, ok, ¿1 semana? No, imposible. Uh-huh. Es eso, es justo a lo que nos referimos. Es posible, sí, por breve... Sí, por un periodo breve de tiempo. Ajá. Y claro, en esta parte del trabajo dentro de empresa, esos periodos de tiempo quizás sean más largos. Uh-huh. Pero al final no es sostenible y vas a tener un caos al final de esa circunstancia. Exacto. Entonces, como líder, o sea, esta parte del entrenamiento también tiene un punto y un límite. O sea, no te entrenas en todas las áreas de liderazgo que se dice ahorita que se tiene que tener, sino te entrenas en aquellas áreas de liderazgo que te hagan falta para convertirte en el líder que tú quieres ser. Correcto. Y ese líder tiene que tener una visión. Creo que hay ciertas cosas, ciertas cualidades que le han puesto a los líderes, ¿no? Que tienes que hacer esto, pero creo que hace falta un tema muy importante y es este tema de los valores, o sea, y de las virtudes, ¿no? O sea, tenemos, Ale y yo, una definición que en algún momento escuchamos que nos parece muy interesante. Una gente virtuosa es aquella persona que pone sus valores en movimiento. Pero si yo no tengo ni siquiera claro cuáles son los valores que voy a mover, pues estas virtudes se quedan como muy en el aire. Y de repente queriendo cumplir con ciertos estándares que están ahorita muy de moda para poder ser un líder, estoy perdiendo esos valores. Correcto. Y yo creo que un líder verdaderamente, estos líderes que la gente, que inspiran, que eso es lo que buscas, son aquellos líderes que son muy fieles a sí mismos. Y ser fiel a ti mismo tiene que ver con que seas muy fiel a tus valores. Y autoconocimiento. Uh-huh. Sí, claro. O sea, es lo mismo. Si no te conoces, no conoces ni siquiera tus valores. Y el autoconcepto, ¿no? Sí. O sea, siempre regresamos a eso, pero para nosotras es de verdad. Sí, somos necias. Es muy necias, sí. Muy necias en eso. Es el pilar, es la base, es la raíz, son los cimientos, o sea, la calidad del edificio que queremos construir de nuestra vida tiene que ver con esos cimientos. Y mientras más profundos y sólidos sean, van a poder aguantar los pisos que sean. No importa los terremotos que te enfrentes, ahí vas a estar, ¿no? Pero justo como es el Lore, si ni siquiera has podido echarte una mirada a cuáles son tus valores,
pues difícilmente vas a poder construir un liderazgo sólido, porque no te conoces, no sabes en base a qué, y tiene que ser coherente, porque te voy a decir algo, conocemos también gente que a través de ciertas apariencias, movimientos, acciones, crean admiración en la gente. O sea, de contar historias y que la gente termina diciéndole, wow, te admiro, wow, qué increíble, wow, qué fuerza, wow, qué tal. Pero cuando tienes la oportunidad de conocer un poquito más de cerca a esta gente, dices, ya en su vida personal no hay, como decimos, el audio y el video no checan. No, sí. Y entonces eso no puede durar para siempre. O sea, habrá un momento donde tendrá mucha gente que los siga, mucha gente que los admire, pero en la realidad no es perdurable, ¿no? Y entonces, al final lo que decimos es, ¿qué satisfacción habrá en este tipo de desarrollo de liderazgo y de alguien que me está siguiendo cuando ni siquiera yo me la creo? ¿No? Porque lo que estamos diciendo no es que un líder no tenga conflictos o que no tenga situaciones personales, no, errores, o que no se equivoque, no, al contrario. O que maneje todo y domine, no, acuérdense lo que hemos dicho, o sea, además una posición de liderazgo estará siempre en continua capacitación, en continuo entrenamiento, en continuo desarrollo, porque lo que no sigue desarrollándose y creciendo, lo que no está creciendo está muriendo. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Y justo el que tú sepas que como líder una de tus principales obligaciones es ser formador de otros líderes, te obliga también a tener esta capacitación para poder tener este enfrentamiento. Y lo que yo les decía, ¿no? Así como muchos líderes piensan que es fácil brincarte, pero ya sé cómo manejar el conflicto, no, espérate, pero acá el nivel de conflicto ya es en estrategia. Lo mismo con este manejo del cambio. O sea, muchos están con el rollo de, no, yo ya entendí, yo ya tomé 3 talleres, ¿no? De cómo enfrentar el cambio, el manejo del cambio, todos los temores. Sí, pero no es lo mismo en cuestiones estratégicas. Sí, no. Ya es diferente. Y entonces tendrás tu proceso, también esa es otra, o sea, no pretendamos que una persona que acaba de subir esos niveles de liderazgo estratégico es como, pues por algo estás aquí. Y ese primer por algo yo diría sí, para aprender. Exacto. ¿No? Sí, para hacer los ajustes. Es exactamente lo que decía Lore hace ratito, o sea, es no pretendas que ante un cambio todo siga igual. O sea, un movimiento. Todo, hay cosas que se tienen que ajustar, que se tienen que establecer, que, ¿no? O sea, es como, o sea, como cuando metes en la licuadora algo, ¿no? Así que la apagas la licuadora y no se apaga y se queda así. O sea, todavía tarda un ratito en asentarse, ¿no? Entonces, depende del tiempo y de la velocidad en la que hayas movido la licuadora, será el tiempo en el que las cosas tendrán que volver a su lugar. Que Exacto. Sí acaban llegando a su lugar, a lo mejor no el mismo, o sea, pero todo se acaba acomodando, o sea, todo sí, en algún momento sí se tranquiliza y sí se aplaca y sí llega. Hay cosas que podemos hacer para ayudar a que eso sea mucho más suave, sí, ¿no? Totalmente. Y además acuérdate que buscar inspiración, o sea, como líder ya a esos niveles, buscar inspiración en otros líderes que tú observes, creo que ayuda mucho. O sea, este rollo justo de no saberte solo, ¿no? Y estoy hablando del líder que tú quieras, puede ser, o sea, así como, yo Gandhi, ¿no? Yo tal, o yo Jesús Pérez, el que fue mi jefe en otra, el que sea, pero donde busques esta interacción a nivel de inspiración, o sea, es qué tenían ellos, qué puedo seguir yo, qué puedo hacer desde lo que soy, qué parte de mi conocimiento, cómo me reconozco, cómo soy coherente con lo que estoy entregando, con lo que hay hacia adentro. Y entonces te darás cuenta que inspirar a otros es un camino mucho más sencillo, a pretender hacerlo desde poses, ¿no? Y desde notas ya sentadas de cómo debiera ser un líder, que a nosotros nos da pues un poco de risa esa parte, ¿no? Porque es lo que todo líder debería tener, o sea, para nosotros eso suena a líder de catálogo, cuando en realidad no todas esas descripciones se amoldan a lo que tú estás buscando de acuerdo a tus valores o a tus capacidades.
¿no? Y entonces justo lo que decía Lore, ¿no? A veces no tiene nada que ver con la comunicación y muchas veces le achacamos a la comunicación todo, cuando en realidad lo que tiene que ver es una cuestión conductual, desde entendernos como seres humanos, y es desde esa humildad, el cómo nos integramos a un equipo de trabajo, qué puedo aportar yo a él, qué me aportan los demás y cómo puedo entonces hacer de mi liderazgo un liderazgo mucho más amable, mucho más gentil, mucho más sólido, estructurado, con esta capacidad que me permita a mí, o sea, mi liderazgo, con esta capacidad que me permita a mí enfocarme en unas cosas más a futuro, ¿no? ¿Qué tengo yo? Lo que decías. O sea, mi plan, ese plan de 2 años lo voy a hacer en 6 meses. ¿Qué tengo que hacer? En el liderazgo es igual. O sea, ¿qué clase de líder quiero ser? ¿Qué clase de líder tendría yo? O sea, esas personas que me inspiran y que yo veo, ¿cuáles son las cualidades y capacidades que veo? ¿Qué cosas lograron? Ahora, ¿qué me gustaría ver en mí que lo tengo? O sea, me pregunto, ¿no? ¿Lo puedo desarrollar? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuánto tiempo? Y acórtalo. O sea, ve por más. Dale a esa persecución de objetivos ya con un claro objetivo, ¿no? Con un claro camino. Sí, y otra cosa que también me parece importante destacar es que el liderazgo no es popularidad. Porque también de repente, sí, porque también de repente confundimos, es que es un gran líder porque tiene un montón de seguidores, ¿no? No, todos, o sea, lo quieren. O una gran parte, ¿no? Entonces, como o tiene un chorro de seguidores. No, o sea, de verdad el tema del liderazgo no es popularidad y tienes que ser el líder de todos tus pollos. No nada más de los que te caen bien. Ajá, y no nada más los que están atrás de ti, así de, tú sí, gran líder o mesías del mundo. Eso no es liderazgo. Sí. Entonces también hay que tener mucho cuidado de no llevarnos, o sea, de no irnos con la finta de porque tiene muchos fans o tiene muchos seguidores o es muy popular, es un buen líder. No. O sea, ese... Y el eso quiere decir que es carismático y simpático. Exactamente, es carismático. O sea, tendrá muchas características y muchas cualidades, sí, pero eso no es un líder. Por ahí dicen que si quieres ser líder no le vas a caer bien a toda la gente porque tendrás que tomar decisiones que afecten o que se vean de repente no tan favorecidos un cierto grupo porque tienes que pensar en todos tus pollos. O sea, no puedes solamente pensar en una parte de los pollos. En la hora de tomar decisiones tendrás que pensar en todos los pollos y de repente habrá cosas que unos pollos no estén de acuerdo, pero pues no puedes soltar y dejar tus decisiones. Ay, nada más voy a apoyar a los pollos que me dicen sí, señor. Y a los que me dicen que no, a esos no los voy a apoyar. Es un poco como cuando estábamos en la escuela, ¿no? Que decías, no, este es el mejor maestro del mundo, porque era bien lindo, ¿no? Porque era bien agradable, porque pasabas y no te ponía falta, porque, ay, ya, te pongo el 7, ¿no? O hacías un trabajito y ya 3 puntos extras, ándale, tienes 9. Y entonces todo el mundo lo amaba y lo adoraba y es o sea, ¿no? O sea, el maestro, el super maestro. Y de repente llegabas al otro nivel de matemáticas y no sabías nada. O sea, en realidad no era un buen maestro, era una persona muy divertida. Le preocupaba más hacer amigos que buenos estudiantes, ¿no? Y seguramente todos en esta vida nos topamos con algún maestro que decías, no, no me cae bien, o sea, pero que de repente tomaba este tipo de decisiones donde, ¡ay, no me quiso poner 2 décimas! Y entonces ahora tengo que ir a asesoría. No crean que me estoy reflejando, ¿eh? Eso es una anécdota. No vayan a pensar que es algo no es personal. No es personal. Así de, 2 décimas. Y tuve que ir, ¿no? A tomar asesorías y demás, y que al final del tiempo terminé entendiendo que no es la preferencia, porque su labor más importante no era ser mi amigo. Y muchas veces, cuando necesité ayuda, estuvo. Muchas veces él salía a las 4 de la tarde de la universidad y se quedaba conmigo, ¿no? Le decía, por favor, ya, o sea, si usted no me ayuda, voy a aventarme de cabeza, y ya era yo un poco exagerada. Y se tomaba el tiempo para hacerlo. Entonces, al final, más allá de caerme bien, llegó un momento donde entendí que ese era un gran maestro y que gracias a él pude pues avanzar en muchas cosas, no solamente en esa materia, sino en mi vida. O sea, el entender que a veces cuesta trabajo y hay que dedicarle un poco más y ser responsable, ¿no? Y que siempre habrá alguien que responde a esa responsabilidad. Porque, sí, ¿no? Él mucho me decía si tú crees que yo voy a hacer por ti lo que ni tú haces por ti misma,
Sí, no. Querida, regresa otro día. Sí, y yo salía toda confundida. ¿Qué me dijo? ¿Cómo? Es que no se trataba Ay, de qué mala resolviera. onda. Pues para eso es el maestro, para que me resuelva. No, pues no. No. O sea, trazó el camino y hoy es uno de esos grandes maestros que guardo en el recuerdo y en el corazón. Sí, lo mismo sucede con el liderazgo, ¿no? O sea, de repente hay decisiones de, pues, no sé, yo jefes que tuve que decían, no manches, o sea, ¿cómo me hacen esto? Sí se pasa, ¿no? Y a la larga dices, o sea, ¿cuánto me enseñó las actitudes que tuvo y la manera en que me lo dijo y la manera, y no necesariamente era el líder más cercano, ¿no? Así como el más apapachador, pero sabía muy bien lo que tenía que hacer. Entonces, en ese sentido, sí, y era exigentísimo, pero digo, yo a la mayoría de mis jefes los recuerdo con gran cariño. La verdad es que sí tuve la fortuna de tener muy buenos jefes, pero sí, o sea, unos más cercanos, otros más, porque aparte se puede, ya más, otros más lejanos, otros más serios, otros, o sea, de todo. Pero aparte, justo era lo que quería decir, es se puede, o sea, puedes tener este liderazgo sólido, liderazgo fuerte, digámoslo, pero no en el sentido fuerte de te corto la cabeza y castigador, no, sino de esta fortaleza, de una sola pieza, brutal, donde las cosas son así y así, no porque eres tú te lo paso, o sea, esto es para todo el equipo. Voy en pos de todos mis pollos, voy, ¿no? Generando cosas hacia el futuro y aún así ser un líder cercano. O sea, se puede. Sí se puede generar estos espacios de confianza. Y aparte, les decimos que se puede porque es algo en lo que trabajamos. Y es algo con lo que les ayudamos a los equipos de trabajo y de lo que estamos muy orgullosas. Y el último que queremos platicarles, el último es un equipo con el que culminamos ya, y les hemos venido platicando, creo que ese equipo. Culminamos ya con ellos todo un proceso justo de desarrollo de liderazgo con toda su parte directiva y gerencial. Y al principio eran unos cacareos y unos te odio y unos no se puede. Y al final terminaron de verdad, les mentiría yo decirles hermanados si se aman, ¿no? Porque eso no va a suceder. O sea, hay personalidades muy duras y muy, pues, establecidas, ¿no? Pero por lo menos lo que hoy vemos son esos espacios de conflicto donde son capaces de llegar a soluciones, donde empiezan en un punto y terminan en uno mucho más elevado. Han elevado la calidad de sus problemas, que eso ha sido algo muy lindo, pero sobre todo han podido apoyar a una persona dentro del equipo que sentía que tenía mucha inseguridad, que él mismo no creía, ¿cómo que no veía su potencial, no veía. Era incapaz de verse a sí mismo ahora sí que con los ojos con los que los veía el resto del equipo. Que él siempre era de, no, pues lo que ustedes me digan, no, pues como ustedes quieran, no, pues como no. Y ellos mismos a través de todo este entrenamiento fueron entendiendo que abrirle el espacio a otra persona para que él pueda empezarse a ver a sí mismo, reconociéndole a él y dejándole tomar decisiones y no cuidándolo y no apapachándolo, porque aparte es una persona que te da para eso, o sea, lo ves y, ay, ya lo quiero abrazar, ¿no? Entonces es como muy afable, pero no se trata de eso, sino también darle la responsabilidad que le corresponde es mostrarle respeto, ¿no? O sea, un poco lo que hablamos con ellos es, si tú de verdad crees que es una persona capaz, si de verdad crees que es una persona inteligente, si de verdad crees que es una persona que está llena de cosas que puede aportar al equipo, respétalo. Y en ese respeto, deja que él agarre la responsabilidad que le corresponde, no le estés ayudando en todo, porque entonces como decirle, pobrecito, no puede. Sí, exacto. No me lo pobretes ni mucho menos, y creo que ese fue uno de los logros más importantes que tuvimos con el equipo. Llegamos a un punto donde ellos mismos en la reflexión de lo que ocurría dentro de sus procesos, en su área, decían, tienes toda la razón, y si a ti te afecta ese proceso que estoy haciendo, estoy buscando la manera, te lo voy a venir a presentar para ver cómo te puedo ayudar, ¿no? Y terminamos en una sesión muy, muy bonita donde llegaron a acuerdos complejos, donde llegaron a acuerdos que les gustó un buen camino, unos buenos cocolazos, pero que al final cada uno de ellos se comprometió de manera muy genuina a realizarlos. No van a ser el equipo perfecto, no quiere decir que jamás vuelvan a tener alguna situación compleja, no quiere decir que de aquí todo será felicidad y alegría, no, pero al menos en esos momentos complejos van a saber cómo enfrentarlos y cómo están construyendo ese nivel de liderazgo. Entonces, también pasa. Sí. Sí, y además yo creo que otra de las cosas importantes, y yo creo que eso también se aprende hasta cierto punto dentro de los líderes, es que dice que tienen 3 características, que ven las cosas como son, o sea, al final es
el ver las cosas como son es que ni las veo ni más complicadas ni menos complicadas, porque si no, no puedes generar las estrategias necesarias. Generas un plan, o sea, generas el plan que necesites hacer y no te das por vencido a la hora de cumplirlo. O sea, el líder sí tiene esta posición en donde eso yo creo que es la parte más ruda, en cómo inspiro a alguien o cómo inspiro a mi equipo a seguir adelante a pesar de que no estamos viendo resultados. Sí. ¿No? ¿Cómo sigo ahí? O sea, al final también sí creo que es una de las habilidades más complejas que tiene que desarrollar un líder. Uh-huh. O sea, esta parte de cómo mantengo motivado, cómo hago que me... Acuérdense que es imposible que alguien desde fuera todo el tiempo sea, ¿no? Acá la porrista permanente. No puedes. No. Y que también tú seas como la porrista permanente de ti mismo, donde todo el tiempo, sí, va, pero tienes que encontrar un objetivo. O sea, no te tienes que transformar en la porrista, sino tienes que, de verdad, encontrar ese objetivo por el que vas, para que ese sea el motivador y el gatillo que está constantemente dándote este boost de energía para continuar con esta mensajitos que salen. Uh-huh. Así ¿no? Con esta parte de mantenerte emocionado por algo que vas a lograr, ¿no? Y entonces también un líder debe ser capaz de ver, inspirados. Un líder debe ser capaz justo de ver qué desafíos inspiran a su equipo. Uh-huh. Porque acuérdate que cuando tú a tu equipo le empiezas a dar desafíos que quedan muy por encima de sus habilidades y sus capacidades, lo único que vas a generar es un equipo altamente frustrado, ¿no? O sea, necesitas fijarte mucho en el facultamiento. Y por el otro lado, si tú eres mamá gallina y entonces uh-huh. les das todo masticadito y fácil y tal, vas a tener un equipo altamente aburrido. Exacto. Que creo que es mucho más peligroso. Pues no sé. No sé si frustrado o peligroso. Ay, no. Entre frustrado y aburrido, no sé qué preferiría. Pero sí. ¿Sabes qué siento? Que, por ejemplo, los equipos que se frustran, de repente, no todos, pero puede salir alguno que le sale la casta y es de, no, yo aprendo porque aprendo. Y entonces yo leo, voy y pregunto, voy y hago, voy y tal. Un equipo aburrido es como un niño aburrido. Uh-huh. Que entonces cuando ves ya rayó las paredes, ya rompió tal, la silla la puso, ¿no? Y es como, no. Pero en el aburrimiento como niño también puede salir la genialidad. Pero controlado. Porque un equipo aburrido sin dirección, igual que no frustrado, va a ser el que va a morder cosas y ¿no? Entonces, sí, el chiste y no solamente el equipo, porque aquí sí es de manera personal, uh-huh. porque cada persona tiene como esta tolerancia a la frustración y al excitement, no sé cómo decirle, sí, a la emoción. Ajá. O sea, hay gente que tiene una gran tolerancia a este nivel de estrés y este nivel de exigencia y este nivel de no sé ni siquiera por dónde, pero yo voy a encontrar el camino. Uh-huh. Y hay quienes no, y pueden equipararse en habilidades y conocimientos. Uh-huh. O sea, esto no tiene que ver nada con las habilidades y los conocimientos. Puedes tener a dos personas con las mismas habilidades y los mismos conocimientos y uno va a tomar el reto de una manera completamente aventurera y el otro completamente conservador. Y entonces, en ese sentido, como líder, también tienes que saber en qué momento, y no significa que este conservador no pueda lograr lo mismo que el aventurero, nada más que el camino es diferente. Uh-huh. Uh-huh. O sea, simplemente las estrategias que como líder vas a utilizar para que esta persona alcance estos niveles son diferentes que el aventurero. Sí, los motivadores son distintos. Uh-huh. O sea, hay gente que cuando tú le aprietas la tuerca, le sacas la garra, ¿no? Sí. Y hay otro que cuando le aprietas la tuerca, pues le pones el pie encima. Uh-huh. Sí, entonces, sí es muy complejo, por eso es que decimos que aunque seas líder de cuna, siempre tendrás cosas que aprender, o sea, siempre tendrás habilidades, conceptos, conocimientos y sobre todo mucho de ti mismo. O sea, creo que el primer camino, y retomando a la misma historia de siempre, es quién eres tú como líder, qué puedes aportar el equipo, qué es lo que verdaderamente te motiva, te llena y te hace que eso lo puedas transmitir, porque puedes tener todas las habilidades y los conocimientos, pero si no eres capaz de transmitirlo, si no eres, un poco también lo que hablábamos, si no tienes esa pasión, por más que cumplas con todos los requisitos, no es suficiente, o sea, no alcanzan las habilidades y los conocimientos para
el liderazgo. Entonces sí hay muchas cosas que sí tienes que ir aprendiendo, muchas cosas que tienes que ir descubriendo de ti, muchas cosas que tienes que ir descubriendo de los demás para verdaderamente irte transformando, porque además el liderazgo no es una meta, es como la vida también, ¿no? O sea, el liderazgo Correcto. Es un proceso. Sí, no ya llegué. Ajá, porque te tienes que ir transformando de acuerdo a tu equipo y de acuerdo a los retos. O sea, no es lo mismo un líder de una empresa consolidada, que le va súper bien, que un líder de una empresa que va empezando, que tiene que echarle ganas. Que está en expansión. Ajá. Y no es lo mismo un líder con un equipo joven, que con un equipo millennial, que con un equipo ya más maduro. O sea, todas esas circunstancias hacen que tú te vayas transformando. Entonces, el liderazgo no es como, ya cumplí con mi tarea, ya me gradué. Pues esa es la meta, ya llegué, ya gané, no. El liderazgo es un proceso. Entonces, aunque lo traigas de cuna, tienes que irlo modificando, aprendiendo. Conforme lo que vayas encontrando. Y además otras de las habilidades que también hemos hablado muchísimo, que es indispensable en estos momentos, aprender, desaprender y volver a aprender. Y como líder tienes que empezar a ver que todo eso que aprendiste y que te funciona hasta ahorita, probablemente ya no te sirva. Es momento de quemarlo en la hoguera. Literal, ¿eh? Sí. O sea, habrá cosas que puedes rescatar. Ajá. Y habrá, ¿no? Cosas que puedas guardar y complementar, pero va a haber muchas de ellas que es necesario que sean olvidadas. Exactamente. Para darle espacio a nuevas cosas y nuevas formas. Entonces, bueno, estamos ya casi a punto de cerrar. Nos faltan 5 minutitos breves. Y como siempre, agradeciéndoles a todos su participación y su paciencia por estarnos escuchando y por apoyar este programa y demás. Ya saben que al final del camino siempre les hacemos, o sea, al final del camino de cada programa, siempre les hacemos una invitación y me parece que ahora la invitación será, pues, hacer conciencia. ¿Qué cosas estás dejando de ver en ti que pudieran apoyar ese liderazgo en donde quiera que te encuentres? Recuerda que todo lo que decimos aquí es aplicable a muchas áreas de tu vida, o sea, se pueden ajustar. No porque hablemos nada más de empresas, no, significa que entonces en tu casa y en tu hogar tú no puedas tener este desarrollo de liderazgo. Por supuesto que sí, ¿no? Sobre todo porque sabemos que hay mucha gente que nos ve, que dice, oye, yo ya tengo 3 años de no trabajar, pero estoy volviendo y tengo miedo. Y pues eso también te puede ayudar. O sea, recuerda que el clavado primero es hacia adentro, voltearte a ver a ti, ser muy honesto con estas cosas que tú ves en ti y cosas que puedas ir desarrollando para que entonces puedas tener la confianza de, pues, sentirte como más seguro, ¿no? Del camino que vayas a emprender. Y lo que decía Lore, o sea, no te quedes asegurado en un lugar cómodo, en una silla, como le decimos, ¿no? En el comfort zone de, ya estoy aquí en mi espacio donde nadie me toca, porque ya llegué, ya soy el líder de mi equipo. Sí, pero hay que seguirse preparando, porque si no el liderazgo se estanca y el proceso se pone apesta y se pone en pausa. Sí. Y entonces una vez que está en pausa empieza a podrirse. Y entonces tampoco importa el que tengas 10 años en una posición de liderazgo, seguramente siempre habrá cosas que aprender. Las nuevas generaciones que llegan hoy a las empresas, las nuevas generaciones que llegan hoy a nuestras vidas, nuestros hijos, nos complican un chorro. ¿No? Sí. Y entonces tenemos que ir amoldando ese tipo de liderazgo que pensábamos que funcionaba siempre y que probablemente hoy ya no nos esté funcionando de la misma manera, y pues creo que la invitación un poco es esa, ¿no? ¿A qué otra cosa los quieres invitar, Lore? Los quiero invitar a que sean de ellos mismos. O sea, al final creo que la fórmula perfecta, o sea, si a mí me preguntaran cuál es la fórmula perfecta de un gran líder, además de toda esta parte de conocimiento y tarea, siempre ser lo más fiel a ti mismo. Sí. Y yo creo que eso te hace que la gente te quiera seguir, porque esta honestidad y esta este ser genuino se ve tan poco que es muy atrayente. Ibas a decir genuinidad. Es genuinidad. Genuinidad, pero creo que esa palabra no ibas a inventar otra, pero corregiste muy bien. Sí, otro nuevo verbo. Bueno, ser genuino y genuino. Ser genuino, sí, ya quería convertir una... Debería, Debería de existir el verbo de la genuinidad. Sí, debería. Lo voy a acuñar. Me gusta, fíjate, te apoyaré en ese. Sí. Pero esta parte yo creo que y en la vida, o sea, en la vida misma, por siempre, el que tú seas lo más honesto y lo más leal a ti mismo es lo que hará que los demás te volteen a ver y hará que tu camino sea mucho más sencillo. Y que sea perdurable. Recuerda que lo que no es genuino solamente dura breve, es posible,
pero no es perdurable. Uh-huh. Entonces, pues ahí tienen nuestras invitaciones, ya saben que al final es únicamente eso, son invitaciones que ojalá les queden a ustedes en la mente y que tengan ganas de desarrollarse hacia ese camino. Si es así, compártelo, dinos qué has hecho, si no es así, dinos por qué no lo harás, que cualquier cosa que tú decidas será lo mejor para tu vida. Y si no, las consecuencias las vas a vivir tú, no nosotras. Eso es lo más bonito. Eso también está lindo, cada quien se hace cargo de lo suyo. Y bueno, pues felicidades. Y queremos recordarles, como siempre, que estos programas, agradecemos mucho a Cabina Haas, gracias por todo el apoyo y el apapacho que siempre nos das. Rec Radio Empresarial, gracias por este espacio tan maravilloso. Y les recordamos que estamos siempre en Facebook. No se pierdan los programas de Rec Radio, porque de verdad hay una variedad muy buena donde podrán aprender de diversas cosas. Entonces los invitamos a que también sigan a todos nuestros compañeros por ahí. Y recuerden que a nosotras nos encuentran en todas las plataformas, ahora sí, todas, y nos encuentran en ellas como Mapping México o Mapping MX. Y hasta que nos volvamos a ver, sean genuinos.